Imagina el silencio absoluto, no el silencio que conoces, ese que existe entre palabras o entre latidos. No, un silencio anterior a todo eso. Un silencio que no tiene nombre porque no hay nadie que lo haya experimentado y regresado para contarlo. Un vacío tan perfecto que ni siquiera el vacío existía todavía. Y entonces ocurrió algo, no con un estruendo, no con una explosión como en las películas, sino con algo mucho más desconcertante. Luz, una luz que no tenía fuente, una claridad que no necesitaba sol, ni estrella, ni llama. Una luz que simplemente fue porque alguien o algo dijo que fuera. Este es el principio de la historia más larga jamás contada. Una historia que comenzó antes de que existiera el tiempo para medirla. Una historia que, según tradiciones del mundo, textos sagrados, cosmologías y ecuaciones de la física moderna, todavía no ha terminado. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente. Su final ya ha sido escrito, no como una sentencia, no como una amenaza, sino como una promesa, o quizás como una advertencia. ¿Qué pasaría si el final del mundo no fuera el fin de todo, sino el regreso al principio? Durante los próximos minutos vamos a recorrer la historia completa del cosmos. Desde el instante anterior al primer instante hasta el último suspiro de la creación, vamos a explorar qué significaba en el principio. ¿Qué ocurrió en ese jardín perfecto? ¿Por qué se rompió el orden? ¿Y hacia dónde se dirige todo esto? No te prometo respuestas definitivas. Nadie las tiene, pero sí te prometo algo mejor. Las preguntas correctas. Y en un mundo que se ha olvidado de preguntar, eso puede ser el inicio de algo extraordinario. Porque aquí está la pregunta que va a guiar todo este recorrido, la pregunta central que filósofos, teólogos, astrofísicos y místicos llevan milenios intentando responder. ¿El universo fue creado para algo o simplemente ocurrió? Esa pregunta lo cambia todo, cambia cómo entendemos el pasado, cómo vivimos el presente y cómo imaginamos el futuro. Sigamos adelante. Título: El tiempo antes del tiempo. Hay tres palabras que han desconcertado a más pensadores que cualquier otra frase en la historia humana. En el principio. Tres palabras que parecen simples, casi poéticas, hasta que te detienes a pensar lo que implican. ¿Principio de qué? ¿Del universo? ¿Del tiempo? ¿De la materia? ¿O de algo que no tiene nombre todavía? Porque el lenguaje humano no fue diseñado para describir lo que existe fuera del tiempo. Agustín de Hipona fue preguntado una vez, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y respondió, no pasaba el tiempo antes de que hubieras creado el tiempo. Tú eres el autor del tiempo mismo. Todo tiempo procede de ti. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Puede haber algo antes del tiempo? ¿Puede existir antes si el tiempo aún no existe? La física moderna tiene una respuesta sorprendentemente cercana a esa reflexión. Stephen Hawking y muchos cosmólogos argumentaron que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, que antes de ese evento singular no existía el tiempo como dimensión, que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta carece de sentido dentro de las categorías que conocemos, y sin embargo, algo había. Tiene que haber habido algo, porque de la nada absoluta no puede surgir nada. Este es uno de los principios más sólidos de la lógica. De la nada, nada surge, y si el universo existe, es porque algo lo precedió, lo causó o lo posibilitó. ¿Qué era ese algo? Las tradiciones religiosas lo nombran de distintas formas: Dios, el Tao, el Brahman, el ser infinito, la fuente. Los físicos hablan de una singularidad inicial, de fluctuaciones cuánticas en un vacío que, curiosamente,
no era vacío, sino un mar de potencialidad. Hay algo inquietante en la convergencia de estas ideas. El vacío cuántico no es nada, es un estado de energía mínima que bulle con partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Es un vacío que en cierto sentido está lleno de posibilidades. No es extraordinario que ciencia, filosofía y teología coincidan en que lo que existía antes del principio no era nada sino una potencialidad. Hay una palabra hebrea que aparece en los primeros versículos del Génesis, Tohu Vabohu. Se suele traducir como caos o vacío informe, pero en su sentido más profundo describe una realidad sin forma, sin estructura, sin propósito aparente, una materia prima del cosmos, esperando ser modelada. Y aquí está lo fascinante. La cosmología moderna describe un estado inicial del universo que en muchos aspectos se asemeja a eso. Un estado de temperatura extrema y densidad incomprensible, donde las fuerzas estaban unificadas y nada tenía forma diferenciada. Vivimos en un universo que emergió de algo que todavía no entendemos del todo. Quizás eso debería hacernos más humildes, más curiosos, más dispuestos a admitir que la línea entre lo que sabemos y lo que creemos es más borrosa de lo que pensamos. Pero entonces llegó el primer acto, el gesto que convirtió el caos en cosmos. Y ese acto no fue una explosión, ese acto fue una palabra, o al menos eso es lo que dice la historia más antigua. Título: La luz que precedió al sol sea la luz. 3 palabras, quizás las más poderosas que jamás se han pronunciado. Y lo primero que emerge del vacío no es la tierra, ni el cielo, ni el agua. Lo primero es la luz. Esto es filosóficamente fascinante y también científicamente perturbador, porque en la narración del Génesis el sol y las estrellas no aparecen hasta el 4.º día. Entonces, ¿de dónde viene esa primera luz? ¿Qué es una luz sin sol, sin estrella, sin llama? Los comentaristas medievales decían algo que hoy suena extrañamente moderno, que esa primera luz no era luz física, era una luz de otro orden. En algunas tradiciones se llama la luz oculta, la luz primordial, guardada para el final de los tiempos porque era demasiado intensa para este mundo. Pero hay otra lectura igualmente fascinante. La física cuántica nos dice que la luz, los fotones, son entidades fundamentales, que la luz no es solo un subproducto de materia caliente, la materia puede convertirse en luz. La luz puede convertirse en materia. Son 2 estados del mismo sustrato. En sus primeros momentos, el universo era esencialmente un plasma de luz y energía. Antes de que existieran átomos, el cosmos era un mar de fotones. La luz no apareció dentro del universo. El universo emergió de la luz. Hay algo profundo en separar la luz de la oscuridad. En casi todas las cosmologías, ese es el gesto primordial, la diferenciación. El paso del caos indiferenciado al orden estructurado. ¿Puede haber historia sin distinción? ¿Tiempo sin día y noche? ¿Sentido sin contraste? En física hay un concepto que resuena con esto: la ruptura espontánea de simetría. En el universo primitivo, las fuerzas estaban unificadas y por razones que aún no entendemos completamente, la simetría se rompió. La materia superó a la antimateria por una fracción mínima y de esa imperfección surgió todo. La creación fue posible porque la simetría se rompió, porque luz y oscuridad no permanecieron mezcladas. Y aquí aparece una idea poderosa. La distinción no es una imperfección del cosmos, es su condición de posibilidad. Sin luz y oscuridad separadas, no hay día ni noche.
Sin día y noche no hay tiempo. Sin tiempo no hay historia. Sin historia no hay sentido. La luz fue el primer acto de significado en un cosmos sin testigos. Título: El cosmos toma forma. Si hay algo que distingue al universo observable de un montón de materia al azar, es que tiene estructura, patrones, leyes, y esas leyes son absurdamente precisas. Si la gravedad fuera apenas más fuerte, el universo habría colapsado en sus primeros instantes. Si fuera apenas más débil, la materia nunca habría formado galaxias, estrellas o planetas. Si la expansión inicial hubiera sido ligeramente distinta, no estaríamos aquí. Los físicos llaman a esto el ajuste fino. Constantes que parecen calibradas para permitir complejidad, vida y conciencia. Y ante esto, la comunidad científica se divide. Unos ven evidencia de diseño, otros hablan de multiverso, infinitos universos con constantes distintas donde algunos por probabilidad permiten observadores. El debate, en el fondo, es el mismo de siempre: accidente o intención, azar o propósito. Lo extraordinario es que ambas posiciones exigen un salto más allá de lo demostrable. Diseño implica un diseñador. Multiverso implica universos que, por definición, quizá nunca observemos, pero hay algo que nadie puede negar. El cosmos tiene arquitectura. Desde las espirales de las galaxias hasta la espiral del ADN, desde patrones planetarios hasta la geometría de un copo de nieve, el universo parece tener una gramática interna. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué las matemáticas, producto de la mente humana, describen tan bien la realidad? Einstein se lo preguntó y no encontró una respuesta definitiva. El Génesis describe una creación por diferenciación progresiva: luz y oscuridad, aguas de arriba y de abajo, tierra y mar, semilla y fruto, cada cosa según su especie. Lo que emerge es un orden que va de lo simple a lo complejo. Y cuando todo estuvo listo, el cosmos recibió a su inquilino más extraño, el ser que no solo es parte del orden, sino también su observador, su cuestionador, su custodio. Título: El jardín en el centro del tiempo. Si el cosmos fue el escenario, el Edén fue el laboratorio, el lugar donde el experimento más ambicioso iba a ponerse a prueba: la libertad. Edén significa deleite, placer, abundancia, un lugar concebido para la plenitud. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto. El ser humano tenía una tarea: labrar y guardar. Había vocación, responsabilidad, propósito. ¿Qué significa tener propósito sin haberlo elegido? ¿Eso es libertad o determinismo? En el Edén había dos árboles centrales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Disculpa, chat, vuélvelo a enviar, pero sin la palabra título, por favor. Claro, aquí va igual de limpio para Minimax, pero sin la palabra título. Dejé solo separadores simples para marcar secciones. Imagina el silencio absoluto. No el silencio que conoces, ese que existe entre palabras o entre latidos. No, un silencio anterior a todo eso. Un silencio que no tiene nombre porque no hay nadie que lo haya experimentado y regresado para contarlo. Un vacío tan perfecto que ni siquiera el vacío existía todavía. Y entonces ocurrió algo, no con un estruendo, no con una explosión como en las películas, sino con algo mucho más desconcertante. Luz, una luz que no tenía fuente, una claridad que no necesitaba sol, ni estrella, ni llama, una luz que simplemente fue, porque alguien o algo dijo que fuera. Este es el principio de la historia más larga jamás contada, una historia que comenzó antes de que existiera el tiempo para medirla.
Una historia que según tradiciones del mundo, textos sagrados, cosmologías y ecuaciones de la física moderna todavía no ha terminado. Pero hay algo que hace que esta historia sea diferente. Su final ya ha sido escrito, no como una sentencia, no como una amenaza, sino como una promesa, o quizás como una advertencia. ¿Qué pasaría si el final del mundo no fuera el fin de todo, sino el regreso al principio? Durante los próximos minutos vamos a recorrer la historia completa del cosmos, desde el instante anterior al primer instante hasta el último suspiro de la creación. Vamos a explorar qué significaba en el principio, qué ocurrió en ese jardín perfecto, por qué se rompió el orden y hacia dónde se dirige todo esto. No te prometo respuestas definitivas, nadie las tiene, pero sí te prometo algo mejor, las preguntas correctas. Y en un mundo que se ha olvidado de preguntar, eso puede ser el inicio de algo extraordinario, porque aquí está la pregunta que va a guiar todo este recorrido, la pregunta central que filósofos, teólogos, astrofísicos y místicos llevan milenios intentando responder: ¿el universo fue creado para algo o simplemente ocurrió? Esa pregunta lo cambia todo. Cambia cómo entendemos el pasado, cómo vivimos el presente y cómo imaginamos el futuro. Sigamos adelante. El tiempo antes del tiempo. Hay tres palabras que han desconcertado a más pensadores que cualquier otra frase en la historia humana. En el principio. Tres palabras que parecen simples, casi poéticas, hasta que te detienes a pensar lo que implican. ¿Principio de qué? ¿Del universo? ¿Del tiempo? ¿De la materia? ¿O de algo que no tiene nombre todavía, porque el lenguaje humano no fue diseñado para describir lo que existe fuera del tiempo? Agustín de Hipona fue preguntado una vez: ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y respondió: no pasaba el tiempo antes de que hubieras creado el tiempo. Tú eres el autor del tiempo mismo. Todo tiempo procede de ti. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Puede haber algo antes del tiempo? ¿Puede existir antes si el tiempo aún no existe? La física moderna tiene una respuesta sorprendentemente cercana a esa reflexión. Stephen Hawking y muchos cosmólogos argumentaron que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, que antes de ese evento singular no existía el tiempo como dimensión, que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta carece de sentido dentro de las categorías que conocemos y sin embargo algo había. Tiene que haber habido algo, porque de la nada absoluta no puede surgir nada. Este es uno de los principios más sólidos de la lógica. De la nada, nada surge. Y si el universo existe, es porque algo lo precedió, lo causó o lo posibilitó. ¿Qué era ese algo? Las tradiciones religiosas lo nombran de distintas formas: Dios, el Tao, el Brahman, el ser infinito, la fuente. Los físicos hablan de una singularidad inicial, de fluctuaciones cuánticas en un vacío que curiosamente no era vacío sino un mar de potencialidad. Hay algo inquietante en la convergencia de estas ideas. El vacío cuántico no es nada. Es un estado de energía mínima que bulle con partículas virtuales que aparecen y desaparecen. Es un vacío que en cierto sentido está lleno de posibilidades. No es extraordinario que ciencia, filosofía y teología coincidan en que lo que existía antes del principio no era nada sino una potencialidad. Hay una palabra hebrea que aparece en los primeros versículos del Génesis. Tohu Vavohu se suele traducir como caos o vacío informe, pero en su sentido más profundo describe una realidad sin forma, sin estructura, sin propósito aparente, una materia prima del cosmos, esperando ser modelada
Y aquí está lo fascinante. La cosmología moderna describe un estado inicial del universo que en muchos aspectos se asemeja a eso. Un estado de temperatura extrema y densidad incomprensible, donde las fuerzas estaban unificadas y nada tenía forma diferenciada. Vivimos en un universo que emergió de algo que todavía no entendemos del todo. Quizás eso debería hacernos más humildes, más curiosos, más dispuestos a admitir que la línea entre lo que sabemos y lo que creemos es más borrosa de lo que pensamos. Pero entonces llegó el primer acto, el gesto que convirtió el caos en cosmos. Y ese acto no fue una explosión, ese acto fue una palabra, o al menos eso es lo que dice la historia más antigua. La luz que precedió al sol, sea la luz. 3 palabras, quizás las más poderosas que jamás se han pronunciado. Y lo primero que emerge del vacío no es la tierra, ni el cielo, ni el agua. Lo primero es la luz. Esto es filosóficamente fascinante y también científicamente perturbador, porque en la narración del Génesis, el sol y las estrellas no aparecen hasta el 4.º día. Entonces, ¿de dónde viene esa primera luz? ¿Qué es una luz sin sol, sin estrella, sin llama? Los comentaristas medievales decían algo que hoy suena extrañamente moderno, que esa primera luz no era luz física, era una luz de otro orden. En algunas tradiciones se llama la luz oculta, la luz primordial, guardada para el final de los tiempos porque era demasiado intensa para este mundo. Pero hay otra lectura igualmente fascinante. La física cuántica nos dice que la luz, los fotones, son entidades fundamentales, que la luz no es solo un subproducto de materia caliente. La materia puede convertirse en luz. La luz puede convertirse en materia. Son 2 estados del mismo sustrato. En sus primeros momentos, el universo era esencialmente un plasma de luz y energía. Antes de que existieran átomos, el cosmos era un mar de fotones. La luz no apareció dentro del universo. El universo emergió de la luz. Hay algo profundo en separar la luz de la oscuridad. En casi todas las cosmologías, ese es el gesto primordial, la diferenciación, el paso del caos indiferenciado al orden estructurado. ¿Puede haber historia sin distinción? Tiempo sin día y noche, sentido sin contraste. En física hay un concepto que resuena con esto, la ruptura espontánea de simetría. En el universo primitivo, las fuerzas estaban unificadas y por razones que aún no entendemos completamente, la simetría se rompió. La materia superó a la antimateria por una fracción mínima y de esa imperfección surgió todo. La creación fue posible porque la simetría se rompió, porque luz y oscuridad no permanecieron mezcladas. Y aquí aparece una idea poderosa. La distinción no es una imperfección del cosmos, es su condición de posibilidad. Sin luz y oscuridad separadas, no hay día ni noche. Sin día y noche, no hay tiempo. Sin tiempo, no hay historia. Sin historia, no hay sentido. La luz fue el primer acto de significado en un cosmos sin testigos. El cosmos toma forma. Si hay algo que distingue el universo observable de un montón de materia al azar, es que tiene estructura, patrones, leyes, y esas leyes son absurdamente precisas. Si la gravedad fuera apenas más fuerte, el universo habría colapsado en sus primeros instantes. Si fuera apenas más débil, la materia nunca habría formado galaxias, estrellas o planetas. Si la expansión inicial hubiera sido ligeramente distinta, no estaríamos aquí. Los físicos llaman a esto el ajuste fino, constantes que parecen calibradas para permitir complejidad, vida y conciencia. Y ante esto, la comunidad científica se divide. Unos ven evidencia de diseño,
Otros hablan de multiverso, infinitos universos con constantes distintas, donde algunos, por probabilidad, permiten observadores. El debate, en el fondo, es el mismo de siempre: accidente o intención, azar o propósito. Lo extraordinario es que ambas posiciones exigen un salto más allá de lo demostrable. Diseño implica un diseñador. Multiverso implica universos que, por definición, quizá nunca observemos. Pero hay algo que nadie puede negar. El cosmos tiene arquitectura, desde las espirales de las galaxias hasta la espiral del ADN, desde patrones planetarios hasta la geometría de un copo de nieve. El universo parece tener una gramática interna. Y aquí surge otra pregunta: ¿por qué las matemáticas, producto de la mente humana, describen tan bien la realidad? Einstein se lo preguntó y no encontró una respuesta definitiva. El Génesis describe una creación por diferenciación progresiva: luz y oscuridad, aguas de arriba y de abajo, tierra y mar, semilla y fruto, cada cosa según su especie. Lo que emerge es un orden que va de lo simple a lo complejo, y cuando todo estuvo listo, el cosmos recibió a su inquilino más extraño, el ser que no solo es parte del orden, sino también su observador, su cuestionador, su custodio, el jardín en el centro del tiempo. Si el cosmos fue el escenario, el Edén fue el laboratorio, el lugar donde el experimento más ambicioso iba a ponerse a prueba. La libertad. Edén significa deleite, placer, abundancia, un lugar concebido para la plenitud. Pero hay algo que a menudo se pasa por alto. El ser humano tenía una tarea: labrar y guardar. Había vocación, responsabilidad, propósito. ¿Qué significa tener propósito sin haberlo elegido? Eso es libertad o determinismo. En el Edén había dos árboles centrales: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida representaba la inmortalidad, la conexión permanente con la fuente del ser. El árbol del conocimiento representaba algo más inquietante: la capacidad de decidir por uno mismo qué es el bien y qué es el mal, la autonomía moral. La prohibición no era un capricho, era un límite. Había un territorio que pertenecía al orden divino y un territorio que pertenecía al orden humano. La transgresión no fue solo desobediencia, fue una redefinición de lo que significa ser humano. Y aquí aparece la paradoja. El árbol estaba en medio del jardín, visible, accesible, al alcance. La prohibición existía, pero la posibilidad de romperla también, como si el universo hubiera sido diseñado con una pregunta incorporada: ¿confiarás o tomarás el control? ¿Puede existir verdadera libertad sin la posibilidad real de equivocarse? Algunos filósofos sostienen que el Edén era un estado de inocencia, como la infancia antes de la conciencia plena. Otros sostienen que la caída era inevitable, que el crecimiento hacia la autonomía formaba parte del diseño original. Hay algo profundamente humano en esa tensión. La psicología del desarrollo describe algo parecido. Para convertirse en adulto, el niño debe separarse, debe perder la unidad original, debe elegir. Quizás el Edén no era el destino final, quizás era el punto de partida. Pero entonces ocurrió el instante que lo cambió todo. El instante que lo cambió todo. El relato es breve: un diálogo, una persuasión, un acto, y el mundo ya no vuelve a ser igual. Hay algo que suele pasarse por alto. La serpiente no mintió por completo: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió.
La tentación más poderosa no fue una mentira absoluta, fue una verdad incompleta, una verdad presentada en el momento equivocado. Después del acto surge algo nuevo, la vergüenza. Vieron que estaban desnudos. La desnudez no cambió, cambió la mirada. La inocencia se convirtió en vulnerabilidad. La consecuencia no fue solo personal, fue cósmica. El suelo se volvió arduo, el parto doloroso, el trabajo lucha, no eran simples castigos, eran transformaciones en la condición humana. Muchas culturas hablan de una fractura primordial, una edad dorada que se pierde, una pureza original que se oscurece. ¿Por qué tantas tradiciones recuerdan un estado mejor que el actual? ¿Es memoria o es anhelo? La expulsión del Edén es el nacimiento del exilio, y el exilio no es solo geográfico, es interior, es la distancia entre lo que somos y lo que podríamos ser. Y en ese espacio comenzó la historia humana. El mundo roto camina. Caín mató a Abel. La fractura interior se convirtió en fractura social. Y lo perturbador es la causa, no odio puro, envidia, la sensación de que el otro recibió más. Antes del acto hubo una advertencia, una oportunidad para detenerse, y no fue tomada. ¿Cuántas veces en la historia habría bastado una pausa? Después vienen generaciones, violencia creciente, corrupción, todo pensamiento inclinado al mal, dice el texto, no a veces, continuamente. Este deterioro recuerda algo que la física describe con otro lenguaje, la entropía. Todo sistema cerrado tiende al desorden. ¿Podría el relato estar describiendo en lenguaje narrativo una verdad estructural? Cuando algo se desconecta de su fuente de orden, se degrada. Pero hay una paradoja. En medio del deterioro surge creatividad, música, herramientas, ciudades. La caída no produce solo destrucción, produce cultura. El arte nace del dolor. La filosofía nace de la duda. La ciencia nace de la incertidumbre. Quizás el exilio también fue el inicio de nuestra singularidad, pero cuando la balanza se inclinó demasiado hacia la violencia, llegó el juicio, el agua que lo borra todo. El diluvio aparece en más de 200 culturas. Civilizaciones separadas por océanos recuerdan una gran inundación. Evento histórico compartido, arquetipo universal de destrucción y renovación. El relato tiene una estructura clara: diagnóstico, preservación, destrucción, renovación. No es solo catástrofe, es reinicio. Las aguas que habían sido separadas regresan. El cosmos vuelve momentáneamente al caos primordial, una descreación antes de una nueva creación. ¿Cuántas veces ha sido necesario borrar para reconstruir? Después del diluvio aparece el arco iris, un puente entre cielo y tierra, entre agua y luz, un pacto. No volveré a destruir la tierra de esa manera. Pero el patrón queda inscrito: construcción, fractura, juicio, renovación. Y si el patrón existe, surge una pregunta inevitable: ¿se repetirá a mayor escala? El último capítulo. La palabra Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación. Quitar el velo, el fin no como aniquilación, sino como manifestación. El texto apocalíptico habla en símbolos, bestias, trompetas, sellos, copas, no como reportes técnicos del futuro, sino como lenguaje visionario. Después del juicio viene algo inesperado, una nueva creación, un cielo nuevo, una tierra nueva, no aniquilación, transformación. Y la imagen final es
sorprendente, una ciudad que desciende. El Edén era un jardín. El final es una ciudad, una comunidad perfeccionada. En esa ciudad no hay templo, porque ya no hay distancia que mediar. La presencia es directa. El velo se ha quitado. El círculo se cierra. La historia no es una línea recta, es una espiral. Regresa al origen, pero transformada. El árbol de la vida reaparece, pero ahora da fruto constante. Sanación para las naciones. El agua también reaparece. Al principio cubría el caos. En el diluvio borró el mundo. Al final fluye como río de vida. La narrativa completa parece responder a una pregunta. ¿Puede la libertad coexistir con el amor? ¿Puede el orden surgir del caos? ¿Puede el sufrimiento integrarse en una plenitud mayor? La física habla de entropía. La historia muestra complejidad creciente. Estrellas, vida, conciencia, arte, búsqueda. La complejidad no debería persistir indefinidamente y sin embargo persiste. Quizás el universo no camina solo hacia el desorden, quizás también camina hacia significado. Al principio hubo luz, al final también hay luz, pero ya no es luz separada de la oscuridad, es luz integrada. La promesa no es extinción, es plenitud. Hoy estamos en algún punto de esa historia. No sabemos exactamente dónde, pero cada elección importa. Cada acto de justicia o indiferencia, cada gesto que ilumina o ensombrece. La pregunta inicial permanece: ¿el universo fue creado para algo o simplemente ocurrió? Tal vez la forma en que respondemos a esa pregunta ya sea parte de la respuesta. El cosmos comenzó con una luz que nadie vio. Terminará, si la visión es correcta, con una luz que nadie necesitará ver porque todos formarán parte de ella. Y en medio está esta historia, la única que tenemos, del Génesis al Apocalipsis, de la primera luz a la última. Lo que ocurrió entre esos dos momentos es lo que somos. Y lo que ocurra después depende, en parte, de lo que hagamos con lo que somos.